Hola David, ¿me escucha fuerte y claro? Sí, sí, amigo. ¿Estamos listos para iniciar? Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes. Vamos a iniciar con el webinar de hoy. Soluciones de oficina remota en QNAP, aplicaciones de teletrabajo para aquellos que trabajamos en casa. Les presento al ingeniero David Lira, será el encargado del webinar del día de hoy. David, te cedo la palabra y damos inicio al webinar. Pues muchísimas gracias y bienvenidos a este seminario que, como bien comenta William, ya se nos hizo ahí una costumbre de estar apoyándolos a ustedes, dándoles más ideas y más cosas frescas de cómo podemos estar ayudándolos para poder tener todos estos tips y todos estos consejos para poder generar más y más negocio. Y el día de hoy, pues queremos presentarles en QNAP las soluciones de oficina remota, que pues básicamente ahora que estamos todos en una oficina remota, trabajando desde casa, algunos de ustedes ya lo han hecho, pues el home office de mucho tiempo atrás, pero bueno, ahora quiero que ustedes visualicen cómo ha crecido todo este tema, no solamente en estas épocas de pandemia, sino cómo se ha venido desarrollando a lo largo de estos años. Entonces, bueno, aquí hay algunas estadísticas para México, pero bueno, vamos a ver las estadísticas para Centroamérica, para Latinoamérica. Eh, esto es una información de Forbes y de Global Workplace Analytics que detectaron que entre el 2018 y 2019 el trabajo remoto ha crecido hasta el 8 o 9% y ahora en el 2020, pues bueno, se exponenció totalmente. Y algo que nos preocupa mucho a nosotros, pues básicamente es la energía eléctrica, el internet, el agua y los gastos que se puedan generar detrás de todo esto que estamos haciendo en casa, ¿no? Pero básicamente nuestra mayor preocupación y nuestro mayor temor como eh, trabajadores o como empresarios o como resellers o como implementadores pues es el tema de nuestra información. Y en el día de hoy quiero hablarles acerca de cómo la información puede ser manejada de una forma tan sutil y tan precisa para poder, pues bueno, de alguna forma tener el control total de toda esa información y que, pues bueno, en nuestro trabajo no tengamos esos problemas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí la descripción general de lo que vamos a ver hoy en la oficina remota, pues es un poco el espacio del almacenamiento compartido para pues el equipo en general, todos los que están remotamente, cómo podemos acceder a la oficina. Básicamente todo lo que vamos a ver hoy son tips y cómo podemos hacer las configuraciones dentro de los QNAP. Muchos de ustedes ya tienen un QNAP, han utilizado un QNAP y en la oficina puede ser que tengan un QNAP. Entonces, hoy en día los NAS es un dispositivo de almacenamiento que se ha popularizado cada vez más y más debido pues a sus grandes variedades de poder hacer diferentes utilidades dentro de él. Y una de ellas es el acceso remoto y también las conexiones remotas como el tema que vamos a ver hoy. Para iniciar, pues bueno, para tener un acceso remoto a cualquier dispositivo o a la oficina, pues necesitamos tener un servidor de DNS, ya sea un servidor de DNS que ya tengamos nosotros adquirido a través de la compañía o del dominio de la compañía, o bien podemos hacer uso del servidor de DNS propio de QNAP. El servidor de DNS de QNAP se llama MyQNAP Club y es un servicio de dominio que básicamente nos permite hacer que los servicios se puedan transcribir de IP a un nombre. Entonces, esto nos permite tener acceso seguro y certificaciones SSL. Para empezar, tendríamos que entrar al portal de myqnaclub.com y entrar a hacer nuestro registro. Entonces, tendríamos que abrir el browser, aperturar esta parte de MyQNAP Club Link e integrar el MyQNAP Club y proporcionar los servicios perfectos de acceso remoto para que podamos enlazar nuestro NAS hacia la oficina o hacia la casa o hacia el lado donde nosotros queremos trabajar. Eh, tenemos que después instalar el MyQNAP Club Link dentro de nuestro QNAP. Dentro de nuestro QNAP hay una aplicación llamada MyQNAP Club Link. Previamente, como se los comenté, nosotros hicimos el registro en el www.myqnapclub.com, que es el servidor de DNS.
Ese mismo logueo que nosotros hemos generado, ese mismo usuario y contraseña, la vamos a escribir dentro de nuestra aplicación de MyQNAP Club. Antes de iniciar, pues bueno, tendríamos que visualizar cómo es el registro dentro de MyQNAP Club. Dentro del portal de MyQNAP Club te va a pedir todos tus credenciales, todos tus datos generales, y una vez obtenido ese ID o ese usuario y contraseña, regresamos al QNAP, del lado del QNAP, en el App Center. Como ustedes pueden observar, tenemos la aplicación de MyQNAP Club. Dentro de esta aplicación, nosotros vamos a colocar el ID y el password que nosotros elegimos. Un ejemplo puede ser davidlira.myqnapclub.com o puede ser williamcordero.myqnapclub.com. Entonces puede ser de esa forma el dominio que ustedes estén eligiendo para acceder a su oficina. Colocamos el password y empezamos a revisar los enlaces. Aquí hay unas configuraciones que no quiero profundizar mucho, pero quiero solamente tocarlas, como es el UPnP, que nuestro modem, nuestro router, pueda tener en oficina o puede tener en esta pequeña oficina o grande oficina que nosotros tengamos. Es importante activar esta casilla y esta función de UPnP dentro del modem o del router para que haga un match de conexiones en los protocolos de comunicación junto con el QNAP. Esta aplicación empieza a chequear que la conexión y los puertos estén abiertos para que podamos salir. Ustedes no tienen que aperturar ningún puerto, no tienen que entrar a hacer ninguna otra configuración. Esto lo hace el QNAP automáticamente a través de UPnP, que es un protocolo de comunicación entre el QNAP y su modem o su router. Una vez ya teniendo el acceso de comunicación, nosotros ya podemos gestionar los archivos que vamos a estar visualizando hacia la web. Entonces, esto ya lo podemos empezar a revisar, hacia dónde vamos a estar enviando la información o de qué forma vamos a estarla administrando. Si ustedes entran del lado del browser en su cuenta de MyQNAP Club, ustedes van a poder visualizar que tienen su NAS ligado a su cuenta de DNS o de dominio. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar las conexiones de seguridad. Es un punto importante. QNAP tiene una consola de seguridad, la cual nos ayuda a gestionar las conexiones y nos hace recomendaciones de conexión. Un ejemplo, ya tenemos ahora nuestro DNS conectado hacia nuestra oficina. Nosotros corremos esta consola de seguridad, que es una aplicación dentro del propio QNAP, y la propia consola de seguridad nos va a decir que utilicemos cifrado o utilicemos un certificado SSL, como el que menciono ahora en el slider. O podemos tener controles de acceso. Un ejemplo, te puede decir con la consola de seguridad, cambia el usuario admin, deshabilita el admin o el superusuario, crea otro usuario, cámbiale la contraseña, ponle caracteres especiales, o ya tienes habilitado el HTTPS, cambia el puerto 443. Estos son consejos de seguridad para garantizar que nuestra seguridad está totalmente blindada. David, disculpa. Sí. Tengo clientes que me hacen ver acá, que no pueden ver la presentación. Bien. Aparte de Luis Silva, algunos de los que estamos conectados no están viendo la presentación. No, yo creo que todos se ve muy bien la presentación y también se ve bien el video de David. Ok, entonces puede ser que sea algo del lado de ellos, o creo que la mayoría la está viendo. Sí, es un tema, me parece que de conexión. Entonces, para el invitado que salga y vuelva a ingresar, a ver si puede tener conexión. Correcto, sí, por favor. Si tienen alguna... mira, todos están aquí comentando que están perfectos, no tienen problemas, se escucha súper bien. Gracias a Emilio, a Samuel, a Joseph, a Luis, por ahí todos se escuchan bien, perfecto. Muy bien, Ferenc, Octavio, por aquí todo bien, perfecto. Recuerden que si tienen alguna pregunta o duda, por favor háganos saber en el chat y aquí se las contestamos, no hay problema, para que vayamos avanzando. Aquí, por ejemplo, nos preguntan, ¿qué pasa si tienes un router de servicio de internet y otro router para extender el servicio inalámbrico?
Bueno, ahí hay algo que tomar en cuenta, que solamente uno está haciendo la comunicación hacia el Internet. Solamente un router es el que está funcionando como bridge para poder darte el servicio del IPS. El otro que estás utilizando como Wi-Fi o como extensor inalámbrico, ese no tiene función de bridge hacia el IPS. Entonces solamente identifica cuál es el que tienes asignado para tu servicio o tu carrier de proveedor de Internet para que puedas solamente aperturar el puerto UPnP o visualizar que esta configuración esté correcta del lado del router que está fungiendo como tu bridge hacia el IPS. Por aquí, Mario dice, tal vez no se ha seleccionado la pantalla de presentación. Puede ser que sí, Mario. Ahora estamos viendo, perfecto. Entonces, voy a continuar, voy a seguir aquí con la presentación. Aquí algunos de ustedes están mandando un video, un print screen, al parecer, de la presentación. También, David, importante, para aquellos que pueden estar viendo múltiples pantallas, busquen a David Lira, le dan clic derecho sobre David Lira y le dan anclar. Entonces, únicamente van a ver a David Lira, por aquellos, una recomendación. Creo que listo, es la mejor opción. Perfecto. Entonces yo les comentaba que, pues bueno, algo de lo que tenemos que revisar son las conexiones seguras, como estos controles de acceso, y lo que les iba a comentar, algo bien interesante, que QNAP soporta doble autenticación. Entonces, muchos servidores o muchas distribuciones de NAS o muchos fabricantes de NAS, pues te dan estas configuraciones de seguridad. Pero el doble autenticación o el general doble factor de autenticación, creo que es lo que ahora nos está salvando a todos en un ámbito de conexiones de acceso remoto. Porque hoy en día, sí, todos están yendo a la nube, todos están haciendo nube, pero hay un tema muy importante que todos están dejando a un lado, la seguridad. Entonces, hoy en día, sí, muchas compañías están yendo a la nube, pero también están siendo hackeadas. Entonces, tienen que tener en cuenta mucho este control de acceso, esa doble autenticación, esos cifrados, esas conexiones David, seguras. lo interrumpo, te estoy viendo y la presentación no me sale. No sé si está compartiendo perfecto la cámara. A ver, déjame revisar ahora mismo. Listo. Creo que ya la estás viendo, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Gracias. Ahora sí, correcto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes gracias por mencionármelo. Entonces yo les comentaba que es importante tener estos temas de seguridad bien presentes para que ustedes estén trabajando con su información. Los túneles o las VPNs también son importantes, y entonces lo que vamos a ver ahora es también cómo hacer estas configuraciones con QNAP. Ya vimos el tema de seguridad, ya vimos el tema del DNS, el Dynamic Domain o nombre de dominio dinámico. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer las generaciones de estos DNS. Entonces, aquí la primera pregunta que muchos de ustedes me han hecho, o en algunas otras sesiones, me han comentado, dice, que mi DNS le permite asignar un nombre de dominio a su QNAP NAS. Esto es verdadero. Sí se puede asignar un nombre de dominio mediante MyDNS o mediante cualquier otro servicio de DNS. Entonces, el sistema de nombres de dominio o DNS es un servicio que traduce el nombre del sitio o de la IP a un nombre común, como nosotros lo conocemos ahora, incomex.com o qnap.com. Entonces, el DNS nos facilita a los usuarios el acceso de sitios y de servicios con una URL más fácil de recordar. Entonces, ese es el plan de poder ustedes ponerle un dominio a su oficina mediante el servicio de QNAP o cualquier otro servicio que ustedes ya puedan tener. Como antes se los mencioné, puede ser que ustedes ya tengan un servicio de dominio comprado porque ustedes tienen un portal de internet de su compañía. Entonces, el propio servicio les permite crear hasta 3 o 4 o 5 dominios independientes de ese dominio o subdominio. Entonces, esa es parte de lo que ustedes deben de tomar en cuenta para los dominios. Ahora, los accesos por VPN. Una VPN es una red privada virtual, que es una topología de red de ordenadores que nos permiten una extensión a través del Internet con que se vuelve una red local. Es un túnel en el Internet. Visualícenlo de esa forma. Entonces,
¿qué aporte da QNAP hacia este tema? Bueno, QNAP nosotros hemos desarrollado varios temas sobre VPNs, entre ellos servidores de VPNs o clientes de VPNs. Entonces, un servidor de NAS con una aplicación de VPN en su versión 2, nosotros podemos ofertar o entregar un protocolo llamado QBEL, como lo tenemos aquí en pantalla. Y QBEL es un protocolo de encriptación AES 256 creado por QNAP. Entonces, nosotros tenemos, del lado del NAS tenés el servidor y del lado del usuario el cliente. Entonces, a través del cliente, tú puedes llegar al servidor con ese protocolo de QBEL encriptado AES 256. Entonces, clientes que pueden tener sistemas de Microsoft, Android, iOS o cualquier otro sistema, pueden entrar a través del servidor de VPNs de QNAP, o también pueden descargar las aplicaciones propias de QBEL en sistemas Android, en iOS o en un Windows o en un Linux, para que ustedes puedan tener este ambiente gráfico como lo ven en la laptop. Así lo van a tener, ese ambiente gráfico de conexión hacia su servidor. Entonces ustedes pueden garantizar que esa conexión va a ser transparente y va a ser segura, porque tienen una conexión a través de TLS, que es un diagrama de transporte layer security, que pues se utiliza protocolos UPnP y pues puede utilizar también protocolos TCP. Y bueno, al utilizar estos protocolos o este diagrama de transporte de seguridad, pues bueno, nosotros hacemos que la conexión sea más rápida, que es lo que queremos, y que el túnel sea más seguro. Entonces, a través de estos protocolos o estas conexiones, nosotros podemos garantizar esas conexiones. Técnicamente es como funciona el sistema de VPNs o del servidor de VPNs de QNAP. Ahora, si yo no quiero utilizar el cliente de VPN, yo puedo utilizar cualquier protocolo de los que tenemos aquí enlistados. No solamente QBEL, puedes utilizar L2TP o PPTP o cualquier otro como OpenVPN. Entonces, muchos de ustedes o algunos de nuestros clientes ya tienen clientes VPNs o protocolos ya establecidos para conexiones con sus usuarios o con sus servidores. Entonces, ellos pueden seguir utilizando estos protocolos para hacer esas conexiones sin ningún problema, que somos totalmente compatibles con todos los protocolos. Dentro del diagrama o dentro de la interfaz de nuestro ambiente de servidor de VPN, podemos ver los usuarios conectados, podemos mostrar la información relacionada con los usuarios conectados, con los usuarios que están actualmente conectados al servidor, el nombre del usuario, el IP del origen, podemos tener la dirección de conexión, el nombre del dispositivo, y pues bueno, podemos también ver más información dentro de la opción de servidores de VPN y usuarios en línea. Entonces, todos estos servidores de VPN locales activos te muestran toda la información que quieres tener visualizada de los usuarios. Podemos habilitar el VPN QBEL, solamente tenemos que abrir en el menú izquierdo, como lo estamos viendo, en la casilla de QBEL y dale check a habilitar el servidor de QBEL para tener el protocolo o la interfaz de QNAP encriptada por AES 256 y que te admite todas esas conexiones. Dentro del cliente o los clientes que van a estar conectados al servidor, como lo estamos viendo en la parte inferior del menú VPN cliente, pues bueno, podemos permitir a los NAS que se conecten o de forma remota, o podemos tirar esos servicios o revisar o monitorear o hacer una auditoría de esas conexiones que están conectadas remotamente. Claro está que toda conexión y esto generan registros de conexión. Entonces, tienes todos los logs de conexiones, tiempos de conexiones y todos los servicios que se están generando, IP y todo el tema. Esto es un poco la interfaz gráfica, como se las comentaba anteriormente, tanto del lado del cliente como Windows o de Linux, y tanto del lado del cliente como el iOS o el Android. Entonces, ustedes pueden tener una interfaz gráfica bien intuitiva para que ustedes puedan revisar de dónde se están conectando, hacia dónde se están conectando, y toda esta data es importante que ustedes la tengan graficada y vista siempre.
La pregunta número 2. Una ventaja de usar QNAP NAS como servidor VPN es que nos permite acceder de forma remota a la red. ¿Esto es cierto o falso? Es cierto totalmente. QNAP nos permite acceder a nuestra red de forma remota, como si estuviéramos en la oficina. Entonces, con el servidor VPN de QNAP, ustedes pueden hacer esas configuraciones ya de una directamente con QNAP. Otra aplicación que quiero platicarles es David, QSync. Sí. Permítame interrumpirte un momento. ¿Todos pueden ver la presentación? ¿Alguno tiene algún problema con la presentación? Por favor, que me lo dejen ver por el chat. Aquí una pregunta nos estaba haciendo Víctor Muñoz, que dice que ¿cuántas conexiones de sesiones remotas soporta el QNAP? Límite de licencias, no tienes licenciamiento. Primera pregunta importante, licenciamiento, no hay licenciamiento. Conexiones, te puede soportar 4096 conexiones directamente al QNAP. Todo depende de tu ancho de banda que tengas en tu carrier. Si tienes un gran ancho de banda, puedes soportar 100 conexiones, 200 conexiones. Por software te soporta hasta 4096 conexiones. Entonces, eso sí es importante. Muy buena pregunta. Bueno, gracias a todos por responder la pregunta de William. ¿Todo bien? Por aquí Jorge, Abraham, gracias a Jimmy, Octavio. Pues bueno, voy a continuar aquí con el tema de QSync. Importante, tal vez interrumpir a David, que puedan silenciar sus micrófonos. Estoy escuchando mucho ruido de fondo. Por favor, solo David. Perfecto, sí. Los invitados en silencio, por favor. Sí, por ahí ayúdenos a silenciar su micrófono todos, por favor, para que puedan escuchar todos correctamente. ¿Cuál es el ancho de banda recomendado según la cantidad de usuarios? Bueno, aquí es una pregunta muy abierta lo que tú me estás haciendo, Ricardo, porque, bueno, podemos visualizar que en una compañía que son un bufete de abogados o contadores, pues solamente están trabajando archivos de Word, Excel o archivos pequeños. Sin embargo, si vemos una oficina donde tienen arquitectos y están haciendo diseños en 3D o están haciendo planos arquitectónicos, esos 10 usuarios van a tener un ancho de banda muy demandado porque los archivos son muy grandes. Entonces, bueno, todo depende del perfil del usuario, del perfil de la empresa a la que estamos trabajando. En México y en Centroamérica y en Sudamérica, pues por ejemplo, una pyme puede tener hasta 50 megas de velocidad. Entonces, si ya llega fibra, pues bueno, lo óptimo y lo más sano es que tengan un ancho de banda considerable para que sus usuarios que estén remotos tengan una conexión adecuada. Por aquí se escucha bien todo. Bueno, aquí Ricardo, pues ya espero haber contestado correctamente. Por el lado del cliente, se instala una licencia. Joseph, no hay licenciamiento ni del lado del servidor de QNAP ni del lado del usuario. Recuerden que esta aplicación de VPN, tanto el cliente como el servidor, son totalmente gratuitas. Solamente es tener el QNAP para poder trabajarlo, claro está. Se recomiendan 10 megabits, sí, por supuesto, se recomiendan 10 megabits como, yo diría que como base, digo, no es un límite o no es una base, pero yo lo recomendaría. El problema son las velocidades de subida, que son muy pocas, a veces es superior a 10 megas, claro. El tema de la subida es un tema, entonces ahí se recomienda que del lado del servidor tengas una conexión estable o asimétrica. Vamos, si es para una pyme puede tener a lo mejor 10 megas de descarga, pero de subida puede tener 2 megas o 1 mega. Vamos, ahí podemos empezar a jugar con el carrier para que nos dé un buen ancho de banda. Entonces, conexiones de internet simétricas, claro, sería lo más recomendable. Ahí sería esa la recomendación más acertada. Y aquí hay otra aplicación que yo les quiero platicar y que les quiero recomendar. QSync es un sincronizador de archivos entre varios dispositivos. Si ustedes han tenido experiencia trabajando con Google Drive o con Dropbox y Google Drive son un servicio de sincronización entre varios dispositivos. Es interesante su forma de trabajar porque nosotros tenemos la experiencia del lado del cliente, del lado del usuario. Con QSync ustedes van a tener esos dos mundos, el usuario
y también el servidor. Entonces van a tener el servidor totalmente administrado con QSync y del lado del cliente pues van a tener el propio cliente de QSync como si fuera su propio Google Drive o su Dropbox. Entonces QSync te puede administrar todos estos archivos en todos los diferentes dispositivos, ya sea computadoras, o sea el celular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con QSync? Algo interesante. Veamos un caso de uso, un ejemplo que podamos utilizar. Aulas virtuales, los profesores, a lo mejor hacia los usuarios o a lo mejor el propio director hacia sus propios profesores, tiene que compartir archivos porque todos ellos están remotos. Muchos de esos archivos suelen ser muy grandes, los exámenes o cualquier cosa de estas que utilizamos en las escuelas, necesitamos compartir o que fluya la información. Entonces, a través de QSync podemos hacer conexiones con diferentes usuarios. También por soporte soporta hasta 4096 usuarios, no tienes licenciamiento, no licencias nada. Aquí, ¿cuánto le voy a dar a cada usuario? Todo depende del espacio de mi QNAP. Si tengo 10 teras o tengo 20 teras y tengo 10 usuarios, a cada usuario le puedo dar 1 tera de almacenamiento. Entonces ellos en su árbol de directorios van a poder visualizar esa carpeta que se llama QSync, en vez de Dropbox o en vez de Google Drive, se va a llamar QSync. Y ustedes saben que ese QSync es su servidor del lado del QNAP. Y ahí en el QNAP está llegando toda su información y está sincronizándose mutuamente. Entonces, eso también puede ser algo interesante. Aquí vemos un print screen de cómo se comporta del lado del servidor. Ustedes pueden tener pueden saber cuánto tienen de almacenamiento dentro del QNAP y ver cuánto están utilizando. Dentro del file server o de su file system, ustedes van a ver la carpeta de QSync y van a ver los archivos de sus usuarios o los usuarios que están generando más y más archivos. Entonces, esa parte es interesante. Aquí Abraham me pregunta qué características debería tener una computadora para esto. No hay problema. Puede ser incluso con una Chromebook, incluso con una computadora muy asequible en RAM o en CPU, porque solamente vas a instalar el cliente y el cliente es el que va a administrar los archivos. Cuando esa computadora colapse o se corrompa, tú vas a ocupar otra computadora, logueas el usuario y contraseña y se vuelve a sincronizar toda la información. Entonces, ahí el tema es solamente hacia qué usuarios vamos a estar trabajando o el usuario qué necesidades tiene desde esa computadora. Ahora, por aquí nos preguntan, ¿funciona igual a Dropbox en lo que respecta a niveles de autorización para leer y modificar archivos? Por supuesto que sí. Y en ese tema, quiero que ustedes visualicen que puedes generar políticas de usuario y puedes incluso también derribar los accesos, puedes compartir archivos a través de un link propietario de la empresa y compartir los archivos, derribar los archivos. Puedes incluso tener visualización de cuándo descargaron, cómo descargaron, qué IP descargó, si quieres derribar el servicio, si quieres seguir manteniéndolo. Como bien comenta aquí ESG, puedes seguir viendo la autorización de los usuarios que están conectados o puedes quitarle el acceso o puedes denegarle el acceso o puedes denegarle el escribir o el que pueda seguir manteniendo los archivos ahí. Por aquí, QSync permite recuperar de archivos como lo hace Windows, por ejemplo, un shadow copy, a ver, vamos a ver más, para que pueda recuperar versiones de los archivos más antiguos y pueda, bueno, aquí es una pregunta muy interesante, Víctor, porque QSync no te hace snapshots o no te hace versiones de los archivos en el tiempo. Eso lo tendríamos que hacer con una aplicación también de QNAP que se llama Hybrid Backup Sync y te hace snapshots de tu árbol de directorio o de las carpetas en específico que tú quieres empezar a hacer versiones. Entonces puedes crear backups de estas carpetas que tienes en tu árbol de directorio del propio QSync. Aquí, como lo vemos, tienes la carpeta de QSync. Entonces, yo a través del Hybrid Backup Sync, a través de las Snapchat, yo le voy a decir, hazme versiones de esa carpeta, hazme la versión 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta la que yo crea pertinente. Recuerda que también eso te va a generar
espacio en tu arreglo RAID o en tu almacenamiento. Entonces, eso también se puede hacer. En el Windows 7 puede ser, también puede funcionar, funciona con Windows Server, también funciona con Windows Server. Dicen aquí, puedo crear una unidad de red virtual física, por ejemplo, una unidad Z en mi CPU o necesito una forma remota. Más que montar una unidad de red, es ya la aplicación como tal tiene que macharse con la aplicación del desktop. Digamos, tú tienes el servidor de QNAP, de QSync. Tú tienes que en tu computador entrar a la parte de QNAP y descargar la aplicación de QSync como tú lo haces con el Google Drive o el Dropbox. Tienes que descargar esa aplicación de QSync, loguearte y redireccionar al DNS o a la IP que tienes con tu QNAP. Entonces, en tu árbol de directorios sí va a aparecer una unidad como si fuera Z, pero se va a llamar QSync. No es necesario mapearla, no es necesario mapear esa unidad de red, porque ya va a aparecer como una unidad ya con la propia aplicación. Dice, Windows 7 ya no tiene soporte. Es claro, ya no tiene soporte, pero digo, se recomienda utilizar Windows 10. En el tema de QNAP, recuerden que QNAP tiene soporte de por vida del hardware. De por vida del hardware. Nuestro hardware puede caer en conclusión de garantía a los 3 años por hardware. Pero si ese equipo lo sigo manteniendo y sigo actualizando el firmware, yo puedo llamar a QNAP y QNAP me da soporte del software. Lastimosamente Windows 7 ya no tiene soporte, pero bueno, haces el upgrade hacia Windows 10, que también por ahí un tip. Ustedes pueden entrar a la página de Microsoft y pueden descargar la actualización de Windows 7 a Windows 10 totalmente gratuita. Entonces puede seguir teniendo el soporte hacia Windows 10. Se puede establecer un solo usuario que baje archivos y sea publicado solo para aquellos que tienen links, también es posible. Por aquí Jorge trae su propia protección de antivirus. ¿Cuán seguro es si un cliente tiene su propia PC infectado? Recuerden que del lado de QNAP, nosotros tenemos un kernel Linux. La mayoría de los virus o la mayoría de los malwares o los ransomwares están diseñados para una plataforma de Windows. Entonces es claro, o sea, si tu usuario o tu cliente tiene ya un ransomware en su Windows, sí puede infectar del lado del QNAP, y del lado del QNAP puede llegar a infectar a varios archivos o más archivos, o incluso todo tu QNAP puede ser infectado totalmente. Pero no vas a ver afectación en el sistema. Vas a ver que tus archivos van a estar encriptados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tienes que restaurar todo tu sistema. Desconectas tu PC de Windows. Trabajamos ahora a nivel de QNAP. Dentro de QNAP, en una pregunta anterior nos estaban preguntando sobre los snapshots. Eso es una muy buena práctica. Cuando tú empiezas a hacer snapshots y tu QNAP ha sido infectado por un ransomware de un usuario con Windows, tú puedes retornar con el snapshot como la versión en el tiempo hacia atrás para recuperar toda la data. Entonces, recuperar una vez la data y recuperar el sistema de tu Windows, restauras todo tu sistema, vuelves a hacer la conexión y le presentas otra vez los archivos. Eso, hay un video en YouTube, en el canal de nosotros, donde explicamos esta parte. Y se puede hacer rápidamente también. Bueno, aquí espero haber respondido el tema de la seguridad. Sí trae un sistema, también trae un antivirus propio, trae un removedor de malware, el propio QNAP dentro de la consola de seguridad. Eso también hay que activarlo como protección. Y pues bueno, aquí dice, ¿se puede usar o realizar copias de seguridad de discos duros de varias computadoras? Sí, también. También se pueden realizar copias de seguridad de varias computadoras. Un ejemplo, yo decido no utilizar QSync para hacer esa copia de seguridad de todas las computadoras. Porque con QSync yo lo puedo hacer automatizado y tengo sincronizado. Pero yo no quiero hacerlo de esa forma. Y lo que quiero es solamente que la computadora esté respaldando hacia el QNAP automáticamente. Automáticamente a una carpeta que le voy a decir que se va a llamar computadora 1, computadora 2, computadora 3. Hay una aplicación de QNAP que se llama NetBack Replicator, y NetBack Replicator es un agente que se instala en Windows, y ese agente tú lo programas y le das la ruta de donde quiere hacer el backup. Le programas las tareas o las jobs periódicamente
por día, por semana, a la hora que tú creas conveniente y hace esa job automáticamente hacia el QNAP. Entonces podemos hacerlo automáticamente de esas computadoras, ya sea con NetBar Replicator o con QSync, de esa forma. Por aquí Paul dice, ¿puedo sincronizar con mi Active Directory? ¿Puedo dar permisos para grupos y usuarios? Sí. Hay una función dentro de QNAP en el panel de control donde tú puedes dar permisos o puedes migrar todas las credenciales del directorio activo hacia el QNAP. Y puedes, del lado del QNAP ya puedes empezar a dar permisos a las carpetas con los propios usuarios y las propias credenciales que tienes en tu directorio activo. No puedes todavía del directorio activo administrar el QNAP. Eso todavía no es posible, pero sí puedes migrar las credenciales del directorio activo hacia el QNAP y hacer un match para que ambos estén trabajando en paralelo. ¿Qué tipo de permiso tiene? Puedes realizar copias de cámaras. También puedes realizar copias de seguridad de cámaras. Puedes crear otro grupo RAID. En ese tema de las cámaras, yo recomiendo crear otro grupo RAID. El QNAP por software te soporta 152 grupos RAID. Puedes tener hasta 1 petabyte, 2 petabytes de almacenamiento, 4 petabytes. Suponiendo que tienes 100 teras. 100 teras de almacenamiento, donde estás utilizando QSync, estás haciendo VPNs, estás haciendo conexiones, pero también quieres hacer copias de seguridad de tus cámaras de videovigilancia. Creas un arreglo RAID solamente para esa job y a las cámaras de seguridad le vas a decir que vayan a grabar ahí. Si tú tienes un BMS o tienes un software que esté administrando las cámaras, tienes que darle la ruta hacia ese volumen o hacia ese RAID dentro del QNAP. Además, el propio QNAP puede tener hasta 4 puertos de red o hasta 8 puertos de red, puertos de 1000, puertos de 10 gigas por fibra. Puedes tener aquí un abanico de posibilidades en infraestructura. Suponiendo que tienes 4 puertos de red, tú vas a asignar un puerto de red solamente para las cámaras, para que todo el tráfico se vaya por un puerto de red a ese volumen. Estás creando balanceo de cargas. Por otro puerto de red yo voy a sacar VPNs. Por otro puerto de red yo voy a administrar todo el QNAP. Entonces vas a poder crear más balanceo de cargas dentro de tu pool de storage. Entonces es una muy buena pregunta, Paul. Ahí espero haberla contestado. Y aquí pregunta, ¿o puedo enviar todas las copias de seguridad de las cámaras? También, por supuesto. Abraham dice, ¿para qué me puede servir esta plataforma? Bueno, esta pregunta, Abraham, ahorita la voy a contestar más adelante porque les voy a poner varios ejemplos en donde podemos utilizar estas plataformas. ¿Puedo realizar backup de toda la data de un disco duro externo o a otro NAS? Sí, claro. El propio QNAP tiene puertos USB 3.0 o hay equipos que tienen Thunderbolt 3, que es a 40 GB directo. Entonces puedes tener de esos discos duros externos por Thunderbolt la conexión directa para hacer el backup hacia el NAS directamente. Aquí Víctor dice, ¿soporta Ethernet Channel? ¿Este dispositivo puede aumentar mi traspaso de data? Sí, creo que, no sé si estoy bien, pero el Ethernet Channel o lo que quiero entender por Ethernet Channel, por ahí corrígeme Víctor si estoy pensando lo mismo que tú, es referente a, tienes puertos de fibra o fibra canal, fibra channel, por un lado como SAN y por Ethernet o por cobre o por fibra también tienes conexiones como SAN por Ethernet. Entonces, tienes Ethernet de fibra o de fibra canal por NAS, si es posible, por SFP Plus y QSFP Plus de 10 GB y 40 GB. Recuerden que a través de la red o del lado de red del QNAP tienes un capa 2 administrable, entonces puedes hacer port trunkings, link aggregation, enlaces dedicados y puedes hacer todas esas configuraciones que nos gustan a nosotros, balanceo de cargas a través de los puertos de red. Podemos ver posteriormente esta grabación de ser así, este es mi correo. Ok, perfecto, por ahí le vamos a mandar un correo, ahí William nos va a apoyar con el correo. Sí podemos ver las grabaciones, puedes utilizar la propia aplicación de QNAP que se llama QVR Pro, puedes utilizar otro BMS. Ojo, el QNAP es un repositorio y como repositorio tú puedes grabar, ver, copiar, reproducir los archivos que tú tengas ahí, así sea un video de cámara de videovigilancia, un archivo de Word, cualquier cosa. Entonces, todo eso lo puedes hacer. Incluso lo puedes pegar no solamente a BMS ni a NVR, sino también a DVR. Ojo, por ahí también puede ser algo interesante.
Aquí Víctor dice, hice réplicas entre equipos, hace réplicas entre equipos, perdón. Claro, hay un caso interesante, digo, tomando en cuenta la pregunta que me hace aquí Víctor. Hay un caso importante que, déjenme ver si la tengo aquí, la lámina. No la coloqué, pero hay un caso de uso importante en QNAP que lo usa la NASA. La NASA hace réplicas entre dos QNAPs en la Estación Espacial Internacional. Hoy en día la agencia de Elon Musk Spacers está generando también un segundo lanzamiento para llevar suministros hacia la estación espacial, donde van a llevar dos QNAPs, donde van a sustituir los dos QNAPs que están en la estación espacial, que están haciendo réplica entre ellos dos, y un tercero está en Cabo Cañaveral haciendo réplicas y hasta el tercero, esos los van a cambiar. Entonces ya hay réplicas, por ahí les voy a pasar el link para que ustedes puedan ver ese apéndice directamente de la NASA. Entonces la réplica es posible. Aquí, por ejemplo, Víctor me dice, Ethernet Challenge, juntar dos enlaces físicos a uno lógico. Claro que sí. Link Aggregation, Port Trunking es posible, sin problema. 2, 3, 4 puertos sin problema. Por aquí, Paul dice, ¿puedo usar file server en un grupo? Tengo dos usuarios, user 1, user 2. Tener una carpeta file 1, pero que el user 2 pueda tener solo lectura y el otro, sí, por supuesto. Son las políticas y las discriminaciones en políticas de usuario. Sí es posible. Por aquí Samuel dice, necesito hacer una conexión punto a punto, distancia de 40 kilómetros. Estos equipos los puedo utilizar en cada punto. Es posible poner uno en cada punto, pero recuerden que esto es un tema más de configuración y de utilización de data, no es una utilización de transferencia de archivos. Para crear distancias punto a punto necesitamos tener conexiones de antenas punto a punto o montar una fibra óptica. Ya una vez tenida la infraestructura, pues podemos colocar un QNAP de un lado, otro QNAP de otro lado y hacer la replicación entre ellos, es posible. Entonces, eso sí es posible. Por aquí me preguntan, consulta, QNAP es un ecuador o cómo se va a controlar la competencia con Synology y con Western Digital. No entiendo bien a qué se refiere con un ecuador o que si es un parteaguas para Synology y Western Digital. Aquí hay algo interesante y es una pregunta muy interesante para Guido. Synology y QNAP y Western Digital, digo, por un lado Western Digital fabrica discos duros, son ellos expertos en fabricaciones de discos duros y tienen su línea de NAS, es cierto, pero es una línea de NAS Soho para casa, o sea, no tienes tantas aplicaciones como las estamos viendo ahora con QNAP o todas estas bondades que estamos viendo con QNAP. Por otro lado, tenemos a Synology, que podríamos referirlo como nuestro principal competidor en un ambiente de pyme y también en un ambiente de enterprise, y de Soho también podría decirse. Sin embargo, ambas compañías pertenecen a Taiwán, y en Taiwán antes eran una sola compañía, después se separaron y se crearon QNAP y Synology en el tiempo. Ahora, QNAP está creando más soluciones y está creando más, enfocado más a soluciones enterprise, donde competimos contra NetApp, contra MC, contra HP. Y luego vamos al segmento de PyME o SMB, donde ya vemos HP, Synology, Buffalo y Netgear, QNAP. Luego vamos a un segmento de Soho, donde vemos Synology, Western Digital, QNAP. Cuando ustedes hacen una comparación de hardware-beneficios, yo quiero darles un tip. Ustedes deben de revisar primero que tenga flexibilidad tanto en la RAM como en los discos duros. Si yo no puedo hacer un upgrade libremente de mi storage con la RAM que yo pueda utilizar de Kingston, ADATA y que esté certificada, y yo tenga que comprar necesariamente la RAM del fabricante, bueno, ahí ya estoy amarrado. Se supone que los NAS es un tema de flexibilidad, un tema de apertura para poder crecer flexiblemente. La segunda, pues los discos duros que pueda soportar hasta 20 teras de discos duros por bahía. Y creo que la más importante es la seguridad. ¿Qué tanto encriptación tienes de seguridad? QNAP tiene certificaciones IES 256, tiene certificaciones ISO 27000,
tiene certificaciones ISO 9001, ISO 14001, tiene el GDPR, Protección General de Protección contra Ataques Cibernéticos. Entonces puedes tener varias certificaciones de seguridad. Y también, por último, y no menos importante, sino también el soporte que tengas con el software. Nosotros podemos tener un software donde no tengamos tanto soporte, pero QNAP tiene soporte de por vida en el hardware. Entonces, eso es importante. Yo los invito a que puedan hacer un análisis contra Synology y contra QNAP, y muchos de nuestros clientes están prefiriendo más QNAP por el hecho de que tienes más robustez en el hardware. Tienes más hardware, tienes más prestaciones en el hardware que, vamos, Synology. Synology es muy bueno, es muy buen segmento, tiene muy buenas opciones. Sin embargo, si tú quieres, por el mismo precio, mejor hardware, sin duda es QNAP. El soporte y todos esos temas es importante. Entonces, espero haber respondido por ahí la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo estamos con la presentación? ¿Todavía te faltan ya, bastantes slides? Sí, voy como a la mitad, pero ya Ok. me voy más rápido, me voy un poco más rápido para terminar. Al parecer nos quedan 10 minutos. Hay muchas preguntas. Sí, por eso aquí, le iba a decir. Si quiere, avancemos con la presentación y dejamos las preguntas al final para que tengas tiempo. No importa que se pueda extender un poco más, tampoco nos va a afectar mucho. Perfecto. Vamos a hacerlo un poco más rápido para entrar a los temas que nos interesan. Ahora vemos otros casos de uso, por ejemplo, video, fotografía, escenarios de reuniones que estamos viendo hoy en día con los usuarios, que queremos hacer más reuniones entre ellos, y casos de uso o casos masivos, configuraciones de hardware. Tenemos equipos muy grandes, doble procesador, puedes tener SSD, hasta un TB en RAM, por ejemplo. Y aquí hay algo interesante, que cómo puedo elegir el NAS adecuado. Por ahí habían hecho una pregunta acerca de eso. Solamente aquí quiero enfocar que es para temas de usuarios de oficina, de archivos de backups, archivos de documentos. Entonces vemos que para un usuario de 1 a 10 usuarios, con 1 GB en RAM es más que suficiente, y con un puerto de red es más que suficiente. Pero ya vemos de 10 a 100 usuarios, necesitamos 4 GB en RAM y ya un procesador de 4 núcleos. Pero si así estamos usando más de 100 usuarios a 500 usuarios, tendríamos que empezar a aumentar la RAM, así sucesivamente hasta alcanzar 128 o 256 GB en RAM, o la RAM necesaria, o los cores o CPUs necesarios. Dentro de la configuración central del QSync, podremos ver todas estas virtudes, como las políticas de seguridad, conflictos de filtros, configuraciones de correo, políticas de usuario, que hace un momento lo estábamos visualizando dentro de las preguntas. Puedes tener un superusuario, puedes tener usuarios, eliminación de usuarios, versiones de usuarios, borrados remotos, incluso el borrado remoto de el QSync que está remoto. Entonces, colaboración entre varios usuarios, entre varios equipos, puedes compartir archivos sin duda. Dentro de las aplicaciones, dentro del propio QSync, a nivel de configuraciones del lado del Android o del iOS, puedes ver totalmente transparente aquí los archivos. Ver la capacidad del rendimiento de tu NAS o de tu servidor, cómo tienes, cuánto almacenamiento te queda. Y las funciones de la LAN, como también hace un momento lo preguntaban, puedes tener varios usuarios conectados a la LAN, estar mandando información o haciendo copias de seguridad. Y la pregunta número 3, que creo que es la última, requiere de una tarifa o de licenciamiento. Esto es totalmente falso. Como ya lo expliqué antes en la pregunta, puedes tener cualquiera de sus versiones de QNAP y totalmente gratuitas la información. Entonces, vamos a omitir las preguntas porque ya tenemos bastantes. ¿Dónde podemos utilizarlo? Esa es otra pregunta que me hicieron. ¿Dónde podemos utilizar QNAP? Puedes utilizar como un centro de entretenimiento en tu casa. Entonces, esto ya puede ser, si tú tienes una Smart TV o tienes una televisión donde tienes que conexiones por DLNA o Chromecast o Apple TV, puedes conectar el QNAP y poder ver lo que tienes dentro de QNAP a través de streaming. Pequeñas y medianas empresas, por supuesto, ingenieros en TI. Esto es bien importante porque en TI ustedes pueden hacer backups hacia VMware, hacia Citrix, hacia Hyper-V, a cualquier hipervisor que ustedes estén trabajando, o hosts que quieren hacer backups automatizados. QNAP tiene aplicaciones para hacer backups de máquinas virtuales automatizados, totalmente gratuitas. En la oficina también compartir archivos,
también es una necesidad. Reuniones, puedes hacer conexiones 1 a 1, 2 a 1, vamos, hay bastantes temas donde lo están utilizando. Todos estos ejemplos y todos estos escenarios ya son reales de clientes que están utilizando QNAP ahora mismo. Fotografía también, y también en cine, video y televisión están utilizando, por ejemplo, fotógrafos de National Geographic, Discovery Channel, Multimedios, CNN, Fox Sports, Televisa, por ahí Argos Televisión, que hace muchas series para Netflix, también están utilizando para correr toda una serie dentro de un QNAP, porque QNAP tiene protocolos de Thunderbolt 3. Es algo que ahí no compites con otro storage. No hay un storage que esté utilizando Thunderbolt como QNAP. Hasta el momento no lo hay. Entonces puedes tener un storage donde tienes un segmento para cine, video y televisión. Nosotros hemos ganado 4 años consecutivos en el CIS de Las Vegas como lo mejor de lo mejor en storage, en premiaciones internacionales en Las Vegas, lo mejor de lo mejor como storage en QNAP para estos segmentos. Videovigilancia también, por supuesto, hemos ganado muchas ciudades inteligentes, Smart Cities, donde tienes 5,000 cámaras, 20,000 cámaras, vamos, o sea, puedes tener un pool completo de QNAP, 2 petabytes, donde estás haciendo failover entre los BMS, virtualizándolo dentro del propio QNAP en estado sólido, y tienes todo lo demás de adelante, almacenamiento y almacenamiento. Accesos globales, que es lo que estábamos viendo el día de hoy, y el punto medular, accesos globales, desde VPNs, conexiones de VPN seguras, servidores, etcétera, etcétera. Cooperación entre equipo, y eso es básicamente lo que es las conexiones o soluciones de acceso remoto hacia QNAP. Yo les voy a compartir la presentación aquí a través de William. Aquí hay varios apéndices donde ustedes pueden ver las referencias que hemos estado viendo, y hay muchos temas que me encantó esta presentación porque están participando mucho. Hay muchas preguntas, muchas dudas, digo, eso es muy bueno. Muchas de esas preguntas y muchas de esas dudas nosotros hemos hecho videos en el canal de YouTube. Búsquenos en YouTube como QNAP LA, síganos, hay presentaciones sobre esto, sobre los accesos remotos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden empezar a ver estas configuraciones a través de QNAP con estas soluciones remotas. Y bueno, a ver si por aquí nos ayuda William con las demás preguntas. Sí, David, bueno, la presentación se las vamos a hacer llegar, definitivamente, y se les va a compartir el enlace de acceso a la grabación del día de hoy. Perfecto. Entonces, bueno, a ver si vamos aquí a responder las últimas preguntas. ¿A qué tipo de 2.5 tipo SATA o M2? Bueno, aquí, Paul, soportamos desde SATA, SAS, NL-SAS, M2, U2, ahí te faltó U2, desde 2.5, 3.5, M2, SATA 3, U2 también. Entonces, recuerden que la tecnología U2 te soporta 500,000 IOPS. U2 es 2 veces más rápido que M2. M2 es 2 veces o 3 veces más rápido que SSD, y SSD es más rápido que pues SAS, y SAS es más rápido que NL-SAS, y NL-SAS más rápido que SATA. Entonces ahí como que una breve explicación rápida de los discos duros. Y el slider está congelado, se quedó en el QSync. Ahí por ahí Richard dice: hola, buenas tardes, tenemos soporte en línea para la configuración en un QNAP adquirido. Sí, claro, aquí a través de nuestros amigos de Incomex podemos tener el soporte. ¿Qué capacidad es para los usuarios concurrentes? Puedes tener hasta 4,096 usuarios concurrentes online o offline por software. ¿Cuántos puedes soportar? En realidad, eso depende del hardware, de tu infraestructura de red. Entonces, si yo tengo configuraciones a 1000 o estoy corriendo a 10 gigas, tengo por trunkings, como lo preguntaron hace un rato, link aggregation, puedo soportar más usuarios. Entonces, eso es importante. Hay otra opción para guardar los logs históricos de manipulaciones de los archivos. Solamente el superusuario puede tener acceso a los logs. El superusuario, que es el administrador del QNAP, puede tener acceso a los logs. Y nosotros también podemos entregarlos a través de soporte mediante SSH o a través de código.
Un equipo de QNAP puede aceptar cualquier marca de disco duro, Western Digital, Toshiba, Hitachi. Sí, es cierto, Paul puede soportar cualquier marca, no solo de discos duros, sino también de RAM. Y incluso ustedes pueden entrar al portal de Western Digital o el portal de Seagate y ahí están las recomendaciones de discos para QNAP. Y del lado de Kingston o de ADATA también ustedes pueden seleccionar el QNAP que ustedes están trabajando para hacer el upgrade de la RAM y ahí les va a dar la configuración de los DIMMs que necesitan, las velocidades de los DIMMs, de bajo voltaje, etcétera, etcétera. Entonces, la compatibilidad tanto con RAM, con discos duros, con UPS, con GPUs, es posible con QNAP y hay una lista de certificada. Y con Incomex estamos trabajando algunas formas de bundles donde ustedes piden su QNAP, piden su disco duro, piden su RAM y les damos un precio especial junto con Seagate. Con Seagate lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo se puede hacer un upgrade? El upgrade de firmware lo puedes hacer desde el panel de control. El upgrade de la RAM, si ya tienes una configuración RAID 1, RAID 5, RAID 6, hay un método y hay un apéndice donde nosotros se lo podemos compartir. Y el upgrade de la RAM, pues es básicamente quitarle la RAM que tú tienes como un CPU y ponerle la nueva, siempre y cuando esté validada dentro de la compatibilidad. Es importante eso. ¿Qué diferencias entre Western Digital, MyCloud Home de 2 teras, algún similar con ustedes? Pues bueno, por ejemplo, tenemos aquí el que está en medio de 2 bahías, el blanco, el NAS blanco que tenemos en pantalla de 2 bahías. Esto me lo piden mucho, hacer la comparación contra Western Digital en Home, contra 2 teras. Digamos que tú pones 2 discos de 2 teras aquí en ese NAS de 2 bahías, ya tienes 2 teras en RAM, en RAID, 2 teras. Ya lo comparases contra Western Digital, tienes 2 teras, pero a nivel de software tienes aquí todo esto que estamos viendo ahora y todo lo que platicamos. Del lado de Western Digital no puedes tener mucho en software, porque nosotros en QNAP, nuestro core de negocio es el software. El software es la diferencia entre cualquier hardware. El hardware es el mismo para todos usamos el mismo código máquina, todos usamos los mismos chips, todos usamos Intel o AMD o Western Digital o Hitachi o Toshiba. La diferencia es el software. Entonces, aquí el software de QNAP es la diferencia que puedes hacer a nivel de software. Eso es lo interesante no solo contra Western Digital en MyClub, sino cualquier otro dispositivo. Por aquí Octavio nos comparte su correo para mandarle información. También Samuel para compartir la presentación. Aquí William les va a hacer pasar toda la presentación. Si necesitan un correo, bueno, aquí varios están compartiendo su correo. Tipos de discos duros donde recomiendas que pueda verlo. Bueno, dentro de QNAP nosotros tenemos esa lista de compatibilidad y bueno, voy a aprovechar aquí para hacerles saber esa parte. ¿Siguen viendo mi pantalla? Creo que sí. Entonces, aquí dentro de la página de QNAP, ustedes pueden revisar en soporte, dentro de soporte, compatibilidad, y dentro de compatibilidades de producto. Entonces, lo primero que hay que seleccionar es el equipo o el modelo David, de NAS. no puedo ver, bueno, en mi caso no veo Bien. donde está accesando. No sé si es un tema de que se A quedó. ver, dame un segundo, ahora lo comparto, porque creo que sí no lo estaba compartiendo Sí, ahorita correctamente. sí te veo en la pantalla. Listo, ahora sí. Creo que ahora sí ya me ven, ¿verdad? Sí, correcto, ahora sí lo podemos ver. Gracias. Perfecto. Entonces, dentro de la lista de compatibilidad, como les comentaba, tenemos que entrar aquí bueno, lo voy a poner aquí en español para que no estemos más regionales. Entonces, nos vamos aquí a lista de soportes en compatibilidad y compatibilidad de productos. Estamos aquí en esta lista de compatibilidad, seleccionamos el NAS que nosotros vayamos a utilizar. Un ejemplo, podemos utilizar el de 16 bahías, podemos utilizar un equipo grande, y aquí vemos la lista de compatibilidad. No solamente es para discos duros, sino también para discos externos, routers, UPS. Vamos, lo que más piden son GPUs, son UPS, discos duros, y creo que nada más. Es lo que más se pide. Entonces, dentro de aquí de la lista de compatibilidad de discos duros, podemos ver discos duros de varias marcas y de 3.5 pulgadas.
y también de capacidades hasta de 16 teras. Dentro de los estados sólidos, nosotros podemos ver capacidades hasta de 15 teras para un NAS por bahía, no en completo, solo por una bahía. Y en las marcas, pues podemos encontrar varias marcas que pues, están en el mercado. Lo que más se utiliza o lo que más se recomienda son 1.6, 1.2, 1.9, 2 y tantos, que es lo más comercial y lo que no es tan caro, porque si ustedes se van por un estado sólido de 15 teras, va a ser muy caro, muy elevado el costo. Entonces pueden ustedes ver aquí las compatibilidades tanto de 3.5 como de 2.5. Entonces 12 teras, 14 teras, Seagate, Western Digital, Hitachi, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver otra pregunta. Espero que con eso ya haya contestado a la pregunta. Seguro que tengo... Te la leo, David, si gusta. Sí, porque no recuerdo ya ni dónde me quedé. Bueno, una pregunta de Jorge Delgado. ¿Tiene alguna aplicación para configurarlo como servidor de correo? Algo similar a Synology. Servidor de correo, pero un servidor SMTP, me podría compartir ahí la pregunta, porque creo que es más enfocado un servidor de SMTP para que te mande los logs o los alertados. Entonces, si es posible, tenemos un propio sistema de servidor de logs. Entonces, eso se llama Notification Station o sistema de notificaciones, que también lo podemos estar configurando. Déjame revisarlo, si está por aquí, en lo que vamos viendo otra pregunta. Sí, también preguntan, ¿se puede combinar discos en el mismo NAS? En este caso particular, Western Digital Red y Purple. Es posible que, como lo vemos aquí, o sea, tenemos varias configuraciones de discos duros. Ojo, en el mismo RAID no es posible. Yo puedo poner un RAID 5 con 4 discos Western Digital, luego poner otro reloj RAID con Seagate, luego poner otro RAID con Western Digital, pero ahora Purple, y luego poner otro RAID con Seagate, ahora Skyhall. Puedo hacer varias configuraciones de pools de discos duros dentro de un NAS, eso sí es posible. Lo que no es posible, y no solo QNAP, sino ninguna marca te va a poder dejar hacer configuraciones dentro de un propio pool, poner varias marcas o varias velocidades o varios tamaños de disco duro. Eso no es posible. O que se pueden hacer particiones o arreglo de discos por separados. Sí. Con mismos tipos de discos, pero no combinados. Exacto. Después preguntan los logs, cuando uno ingresa, por ejemplo, a los equipos o está en la configuración, sí. Si hay alguna forma de visualizar qué usuario eliminó los archivos o qué movimientos o cambios realizó en los equipos. Sí, es posible. Sí, es posible ver los logs también sin problema. Entonces, eso lo podemos empezar a revisar con el propio QNAP. El propio QNAP te permite revisar los logs de todo lo que estemos trabajando dentro del propio QNAP. Entonces, no hay problema. Ahí te va a decir qué IP se está conectando, qué usuario se está conectando, quién está generando esos logs, quién está borrando esos archivos. Todo eso lo hace el propio QNAP. Te los entrega los logs. Sí. También consultan que, por ejemplo, ¿qué seguridad tengo de no perder mis datos realmente? A pesar de que nosotros tenemos la certificación ISO 27001 y la de GDPR, todo se basa o todo se empuja a buenas prácticas. Yo puedo tener el QNAP, pero si yo no tengo buenas prácticas de hacer backups, snapshots, replicaciones, cosas de seguridad, doble autenticación y todo eso, es claro que voy a perder mi información. Y no va a ser culpa del auto, sino va a ser tema del conductor. ¿Qué tan buena práctica tengo al conducir o al ir por la vía con mi auto? Entonces, creo que se enfoca mucho al tema de... Recuerden que la regla de oro en IT es 3 backups, 2 dispositivos distintos y uno fuera de mi lugar de origen. Pero dentro de esa regla, puedes encriptar, puedes hacer túneles, puedes hacer snapshots. Vamos, puedes hacer varias configuraciones. Si haces snapshots y te cae un ransomware, puedes recuperar tu data. Pero si no estás haciendo snapshots, no vas a recuperar la data, eso es claro. Es como ir por la vía en mi auto sin llanta de refacción. Entonces yo no tengo mi backup. Yo me voy a quedar varado a media carretera, a media vía, sin mi refacción, sin mi backup. Es así.
son buenas prácticas. Gracias, David. También nos consultan, bueno, ya un tema a nivel de Incomex. Si Sí. el modelo TS332X está disponible en Incomex Ecuador, eso sí tienen que verificarlo con la sucursal correspondiente y las personas encargadas de esta área. Entonces, para que consulten a través de Incomex sucursal en Ecuador. Vamos a ver si hay otra pregunta. Poner un buen Bueno, disco duro. Sí, dice Felipe, es un poco extensa la consulta. Buenas tardes, estoy adquiriendo un TS431XEU-8G-US. ¿Cuál sería la diferencia entre el TS453B-U-8G-US? No sé si es un poco, No, pregunta un poco. está correcta y lo voy a hacer de forma gráfica aquí con esta parte. Aquí estamos seleccionando dos NAS de 4 bahías que ambos son rackeables. Por un lado es el 431XU, 431XEU, que es este, contra el 453BU, que es el 453BU, que es este. Entonces nosotros vamos aquí a comparar y dentro de la comparación vamos a ver que el potencial comparativo primero es el CPU. El CPU, por un lado, tenemos una NAND que de este lado, y de este lado tenemos un procesador Intel. Entonces, de entrada, el 453BU es más grande el CPU. Entonces, puedo tener más tareas, más procesos, y del lado del 431EXU, solamente voy a poder crear una tarea o 2 tareas. Entonces, está limitado por el CPU. Ahora también el lado de Intel tenemos una tarjeta gráfica, podemos soportar más RAM, puedes tener más RAM de configuración inicial, aquí puedes soportar hasta 2 DIMMs, aquí solamente un DIMM. Aquí está la comparativa física. En realidad, como yo se los comentaba, la limitante es el hardware. Entonces ahí está importante que quede bien ese punto. Ahí Sí, esperamos que le hayamos contado a Felipe bien. Sí, las diferencias puntuales es las que, bueno, en tema de hardware. David, no tengo más preguntas. Tal vez mencionar que el webinar está quedando grabado, que la información Bien. y la presentación que me va a enviar su persona la vamos a subir a la carpeta correspondiente. Sí. Y que el enlace de acceso a esta carpeta va a quedar a través de este mismo chat. Normalmente en los chats uno se tiene que salir de los mismos, entonces no se salgan hasta que la información quede por acá para que puedan accesar a la misma. Vamos a ver, me parece que hay otra pregunta más. ¿Cómo se procede con el mantenimiento físico en unidades similares, QNAP en este caso, en las mismas bandejas de rack? ¿QNAP tiene más ruido o soporta ventiladores? También es un poco soporta, más del... sí, soporta ventiladores y en temas de racks es más accesible en los equipos Enterprise porque tienes bandejas de salida rápida para dar mantenimiento. Sí, hay más diferenciadores ahí en tema de hardware, como se los comenté anteriormente. Si no es malo, es muy bueno. Solo que cuando ustedes comparan hardware con hardware, ahí es donde ustedes se dan cuenta que el CPU es más grande, puedes tener más conexiones de red, más facilidad y flexibilidad en el hardware. Entonces, para el montaje de rack y mantenimiento de las mismas bandejas es tan sencillo, solamente aperturarla y rápido entras a ellos sin problema. Soportas ventiladores también y no hay problema. David, tal Aquí vez, no sé si mencionar, bueno, te pregunto, no conozco este tema. ¿Qué pasa con del ruido que se genera normalmente en este tipo de equipos? QNAP sí. No tiene problemas con eso. Hay equipos de otras marcas que el ruido es excesivo. No sé si cómo será con QNAP. Es correcto, mira, también hay que tomar en cuenta mucho un factor. Nosotros si utilizamos un storage rack, así como este, es claro que estos equipos que son Enterprise y que ya usan Z-File System, ya no usan Linux, usan Unix, estos equipos están diseñados para sites o para centros de datos, entonces el nivel de ruido es más alto porque tienes que sacar, esos equipos están diseñados para pasillos calientes y pasillos fríos. Entonces, si no están ambientados en un pasillo caliente y un pasillo frío, vas a tener esas velocidades altas en
en el propio servidor. Ahora, si tú te vas a un equipo también de rack, pero ya en pyme como estos ya son silenciosos, porque estos ya son diseñados para una pyme donde tú tienes un pequeño site donde no necesitas tanto ruido. Entonces, esto hay que enfocarlo hacia qué segmento queremos. Hay QNAPs que están montados en IPS, con carriers, entonces, o en bancos, con financieras, donde son centros de datos donde tienen equipos como estos, donde las altas temperaturas por los propios circuitos generan mucho calor, entonces necesitas disipar todo eso a través de ventiladores de altas revoluciones. Muchas gracias, David. Bueno, ya podemos ir cerrando la sesión. Nada más la consulta que nos hacía Felipe. ¿Qué significa avión 8G? Si es de 8G. De RAM. Es correcto, 8G, 8 GB en RAM. Hola, David. Escucho, sí. Sí, fíjate, yo tengo una consulta. Yo tengo un QNAP y también lo tengo con MyQNAP Cloud. Solo tengo una duda. Fíjate que hay veces que yo intento ingresar por medio del link que me genera MyQNAP. Tengo un nombre específico para MyQNAP, pero hay ocasiones en las que no me deja ingresar y me dice que está inaccesible el dispositivo. Entonces, yo quisiera saber por qué se da eso o si entra en modo suspensión o algo parecido, porque llega un momento en el que primero tengo que entrar a MyQNAP Cloud para que después ya vaya hacia el QNAP y ahí sí me aparece habilitado, entonces ya después ya me deja entrar, pero si quiero entrar del link, hay veces que no me deja. Ahí hay que tomar en cuenta que el primer factor es que el MyQNAP Club Link hace un match con tu router. Entonces, si no hay una comunicación con tu router o el router no está dejando salir o no nos está permitiendo la salida hasta que tenga la petición del lado del DNS, entonces creo que ahí la barrera la tenemos en el servidor, en el proveedor de internet o el router propio. Muchos routers o muchos IPS hacen estas configuraciones de seguridad para no permitir los accesos de afuera o de adentro hacia afuera. Entonces, cuando tú haces la consulta primero desde el portal de MyQNAP Club y revisas tu link y después desde el servidor tú corres otra vez en la aplicación, ya empieza a hacer el match porque ya tienes las dos aperturas de ambos lados. Entonces tu router te permite hacer la conexión. Yo creo que es más por ahí, en mi experiencia. Digo, ahorita te lo contesto así rápidamente, pero podríamos revisar más a profundidad y más técnicamente generando un soporte remoto, y podríamos revisar. Si es lado de QNAP, pues lo corregimos. Si es otro tema, te decimos cuál es el problema y mediante los logs, nosotros revisamos los logs, interpretamos los logs y te definimos cómo es que está sucediendo específicamente ese detalle que tú tienes ahora. Entonces, sí, puedes enviarme un correo o consultarnos para que te podamos generar un ticket de soporte. Ok, gracias, David. Y tengo solo una última duda. Fíjate que sí. Si yo quisiera colocarle que en vez de que aparezca MyQNAP Cloud, que solo aparezca ponte el nombre de mi dominio, ¿eso lo podría hacer aún sin tener una IP pública o tendría que tener una IP pública? Lo puedes hacer aún si tienes una IP pública, solo que recuerda que MyQNAP Club es un servidor de DNS free de QNAP. Para que tú puedas tener un dominio propio tienes que licenciarlo, tienes que pagarlo, tienes que pagar el DNS. Entonces eso ya no lo hace QNAP, porque QNAP te da un DNS free y lo que tú tendrías que hacer es contratar un DNS para el nombre de dominio propio de tu compañía. Gracias, David. Bueno, David, ya nos extendimos un poquito más del tiempo. Sí. Inicialmente, darte las gracias. La verdad que la presentación muy completa, la interacción muy bonita también de su parte. Sí. A todos los asistentes, muchísimas gracias por estar acá presentes. Les menciono que les voy a dejar el enlace de acceso y el material de acceso a través del chat del que estamos utilizando ahorita. Y mencionarles que vamos a venir con próximos webinars, con la invitación también de David para que nos ayuden en próximos webinars, próximas fechas. Darle las gracias a todos, estuvo muy bonita la presentación. David, como siempre, genial con su enfoque, la presentación me gusta mucho. Gracias, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por la pregunta, son bastante interesantes, se aprende mucho. Entonces, de mi parte sería todo, muchísimas gracias. David, le cedo la palabra que se pueda despedir.
Pues muchas gracias y pues ya nada más aquí contestándole la última pregunta a Felipe, que tiene aquí una duda que compró un equipo para que lo tiene que para VMware, que soporta una buena manera. Actualmente busco yo, tengo VMware, que tengo 3 máquinas virtuales. Este equipo que tú tienes te funciona perfectamente solamente para hacer backups de máquinas virtuales, pero si ya quieres hacer un poco más de infraestructura, yo te recomendaría NAS con procesador de Xeon. Este procesador es un procesador Anampon muy austero que solamente se enfoca a Soho. Entonces, yo te recomendaría empezar a utilizar equipos con procesadores Xeon diseñados para el tema de VMware. Entonces, puedes empezar a trabajar con equipos como estos de 9 bahías, que es una U, 4 bahías mecánicas y 5 estado sólido, o o puede ser también, por ejemplo, o un poco más hacia abajo pueden ser como estos, o sea, pero no te vayas tan un segmento muy austero, porque al final, si tienes el backup de las máquinas virtuales o las ISX o las máquinas virtuales las tienes corriendo dentro del QNAP, eso te va a mermar mucho el rendimiento. Y bueno, pues muchas gracias, William. Y no olviden seguirnos aquí en el portal, en el canal de YouTube como QNAP LA. Búsquenos también como en Facebook como QNAP LA. Pueden encontrarnos. Aquí van a encontrar muchas publicaciones acerca de QNAP, muchos videotutoriales, mucho enfoque de lo que estamos haciendo con QNAP. No olviden darnos like. Ya esto de las redes sociales con esto de la oficina remota ya es algo que tenemos que hacer todos. Entonces, pues bueno, síganos en YouTube y en Facebook y muchas gracias a Incomex, a William y a todos los que estuvieron participando, a Jimmy, a Emiliano, a Dani, a Abraham, a Felipe y si me faltó uno por mencionar, pues también y pues muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias. Muchas gracias, David, muy amable y que todos tengan una buena tarde y también agradecerle a Paola de Marketing Regional que nos está ayudando también con todo el desarrollo de este tipo de webinars. Gracias a todos, que tengan una buena tarde, un fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.